enigmas y misterio, magia, alquimia, espiritualidad, mitología y dioses. Bienvenidos a El aprendiz de Salomón. Conquista lo desconocido. Bienvenidos, caminantes de las estrellas, a un nuevo y emocionante capítulo en tu camino de luz y superación. Hoy hablaremos de seres de luz, seres que han ascendido a la conciencia divina. Los grandes maestros ascendidos nos esperan. ¡Comencemos! En los reinos espirituales más elevados, seres místicos conocidos como los maestros ascendidos han alcanzado un grado inigualable de sabiduría y evolución espiritual. Estos seres luminosos han trascendido las limitaciones de la reencarnación, atravesando numerosas encarnaciones como seres humanos en búsqueda de aprendizaje y crecimiento. Los maestros ascendidos han desplegado su poderosa luz para elevarse hacia la ascensión, un estado de conciencia divina que los libera de las cadenas del ciclo de la vida y la muerte. Ahora se desplazan con gracia y majestuosidad entre los reinos espirituales y materiales, sin la necesidad de regresar a un cuerpo físico. Vistos como guías espirituales y maestros sagrados, estos seres benevolentes se dedican a compartir sus profundas enseñanzas y asistencia para el crecimiento espiritual de la humanidad. Con amor incondicional y compasión, extienden su mano hacia aquellos dispuestos a recibir su orientación y sabiduría. El camino hacia convertirse en un maestro ascendido es un sendero arduo y lleno de misterios donde el crecimiento espiritual y el desarrollo personal se entrelazan en una danza sagrada. Aquellos que se embarcan en este viaje se sumergen en un compromiso profundo con su desarrollo espiritual, desentrañando los secretos ocultos del universo a través de la meditación, la autorreflexión y la conexión con lo divino. Las pruebas y desafíos que enfrentan son como llamas que purifican el alma y la elevan a nuevas alturas. A medida que crecen en comprensión y sabiduría, aprenden a amar incondicionalmente, trascendiendo el egoísmo y abrazando el servicio desinteresado a la humanidad y a todas las criaturas vivientes. Los maestros ascendidos, con sus túnicas relucientes, son faros de luz en la oscuridad, una fuente inagotable de inspiración para los buscadores de la verdad. Cada tradición espiritual y filosofía se acerca a un sublime concepto con su propia perspectiva y narrativa encantadora, pues cada camino es único y mágico como las estrellas en el firmamento. Así, los maestros ascendidos se erigen como guardianes de la sabiduría eterna, portadores de la llama divina que ilumina el sendero de aquellos que anhelan la ascensión espiritual y la unión con lo divino. Que sus enseñanzas perduren y su luz guíe a los corazones valientes en su búsqueda por la verdad y la trascendencia. Oh buscador de la senda mágica hacia la ascensión, permíteme compartir contigo alguna de las joyas espirituales que guían el camino para convertirse en un maestro ascendido. Autodescubrimiento. Oh valiente, conoce tu propio ser, reconoce tus desafíos y limitaciones para trabajar en tu propia transformación. Nutre el jardín de la compasión y la humildad en tu corazón y permite que el amor incondicional florezca como un loto divino. Servicio desinteresado. Los maestros ascendidos, guías luminosos, han alcanzado el amor y la sabiduría más profundos. Abren sus alas altruistas para servir a la humanidad y a todas las criaturas vivientes. Que tu servicio sea desprovisto de egoísmo y lleno de generosidad. Superar pruebas y desafíos. A lo largo de tu sendero místico enfrentarás pruebas y desafíos como llamas purificadoras. Aprende que en cada desafío yace una oportunidad para crecer y evolucionar espiritualmente. Afróntalos con valentía y sabiduría. Ascensión y trascendencia.
El proceso de ascensión te llama a liberarte de las ataduras terrenales. Eleva tu conciencia a niveles celestiales, trascendiendo las limitaciones del cuerpo y la mente egoísta. Permite que tu alma se eleve como un ave fénix, brillando con esplendor divino. Que estas enseñanzas mágicas te guíen en tu viaje hacia la luminosa morada de los maestros ascendidos. Que encuentres el éxtasis de la sabiduría y la paz que solo los corazones elevados pueden conocer. Recuerda siempre, querido viajero, que el sendero espiritual es un viaje único y mágico, donde el alma encuentra su propósito y su unión con lo divino. Aventúrate con coraje y con fe. Oh alma inquieta en búsqueda de sabiduría mística, permíteme mostrarte los secretos de los maestros ascendidos, seres iluminados que han dejado su historia en las telas sagradas de diversas tradiciones espirituales. Vamos, acompáñame a conocerlos. Jesús, la luz de la tradición cristiana, es reverenciado como un maestro ascendido que irradia amor y sabiduría divina. Su esencia trasciende el tiempo y el espacio, guiando corazones con su esplendoroso resplandor. Jesús nació en Belén, una pequeña ciudad en la provincia romana de Judea, aproximadamente entre los años 4 y 6 después de Cristo. Los evangelios del Nuevo Testamento de la Biblia son las principales fuentes para conocer la vida de Jesús y sus enseñanzas. Estos escritos incluyen los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La mayor parte de la vida de Jesús es conocida por sus actividades durante su ministerio público, que comenzó aproximadamente a la edad de los 30 años y duró unos 3 años antes de su crucifixión. Durante este tiempo, Jesús predicó, enseñó y realizó numerosos milagros como sanar a los enfermos, resucitar a los muertos y realizar actos de compasión y misericordia. En su mensaje, Jesús enfatizó el amor a Dios y al prójimo, la humildad, el perdón y la salvación a través de la fe. Enseñó el concepto del reino de Dios como un reino espiritual y eterno, no limitado a un territorio físico. Según la tradición cristiana, Jesús murió en la cruz alrededor del año 30 o 33 después de Cristo, para redimir a la humanidad del pecado y abrir el camino hacia la salvación y la vida eterna. 3 días después de su muerte, según los evangelios, Jesús resucitó de entre los muertos, lo que se conoce como la resurrección. Este evento es central en la fe cristiana y se celebra en la Pascua. El mensaje y la vida de Jesús han dejado un impacto duradero en la historia y la cultura, y el cristianismo se ha convertido en una de las religiones más extendidas del mundo, con miles de millones de seguidores en la actualidad. Buda Gautama, la joya del budismo, alcanzó la iluminación suprema ascendiendo sobre el ciclo de renacimientos. Su sabiduría ancestral ilumina los senderos de aquellos que buscan la verdad y la eternidad. Siddhartha Gautama fue una figura espiritual y religiosa que vivió en la antigua India. Es el fundador del budismo y es considerado un ser iluminado y un ejemplo a seguir para millones de personas en todo el mundo. La historia de Buda Gautama comienza en el siglo VI a.C. Nació en Lumbini, en lo que hoy es Nepal, como príncipe de la tribu Shakya. Aunque su familia vivía en la riqueza y comodidad, Buda se sintió inquieto y buscó respuestas más allá de las comodidades materiales. A los 29 años, Buda abandonó su hogar y comenzó un periodo de búsqueda espiritual estudiando con varios maestros y practicando diferentes formas de meditación y austeridad. Finalmente, a la edad de 35 años, Buda decidió meditar bajo un árbol de Bodhi, en lo que hoy es Bodhi Gaya, el estado indio de Bihar. Allí, después de una intensa meditación, alcanzó la iluminación, conocida como Nirvana o iluminación en el budismo. Durante esta experiencia, Buda comprendió la naturaleza del sufrimiento y cómo liberarse de él a través del camino del medio, evitando los extremos de la indulgencia y la mortificación. Su enseñanza se basa en las 4 nobles verdades, que identifican la existencia, la causa, la posibilidad de poner fin y el camino para lograr la liberación del sufrimiento. Buda Gautama falleció a la edad de 80 años en Kushinagar, en el estado indio de Uttar Pradesh,
alcanzando el estado de parinirvana, que representa el fin del ciclo de renacimiento y la liberación definitiva del sufrimiento. Saint Germain, el alquimista misterioso, es un maestro ascendido de la sociedad teosófica y la llama violeta, portador de la magia que transmuta y transforma los corazones y las almas. Se dice que Germain vivió en el siglo XVIII y que era un noble, diplomático y alquimista de origen europeo. Sin embargo, lo más peculiar es que se le atribuyen cualidades y habilidades extraordinarias como la eterna juventud, la capacidad de hablar varios idiomas con fluidez, una profunda sabiduría y conocimientos en diversas disciplinas y poderes alquímicos. Además de sus habilidades alquímicas, se le atribuye ser un hábil sanador, filósofo y músico. Se dice que poseía un profundo conocimiento espiritual y esotérico y se interesaba en temas como la reencarnación, la magia, la alquimia y la transmutación de energías. Se le ve como un ser altamente evolucionado que ha alcanzado un estado de iluminación y que continúa guiando y ayudando a la humanidad desde los planos superiores. Si estás disfrutando del video, te invito a suscribirte pulsando el botón correspondiente. Activa el poder de la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos y deja tu comentario como un conjuro místico. Tu apoyo nos llenará de energía y nos impulsará a seguir desvelando los secretos más ocultos de la magia. Únete a nuestro círculo de magos y comparte a tus amigos lo desconocido. El Moria Khan, un guía espiritual de la teosofía y la nueva era, camina con majestuosidad entre los buscadores, inspirándolos a alcanzar alturas insospechadas de conocimiento y evolución. Dentro de la teosofía, se dice que el Moria es uno de los maestros ascendidos que están involucrados en el desarrollo y la evolución espiritual de la humanidad. Estos maestros son vistos como seres sabios y compasivos que trabajan para el bienestar de la humanidad y para promover el crecimiento espiritual de las personas. Uno de los aspectos más conocidos del Moria en la tradición teosófica es su relación con Elena Blavatsky, una figura clave en el establecimiento de la teosofía. Se dice que el Moria fue uno de los maestros que inspiraron y guiaron a Blavatsky en su búsqueda espiritual y en la recopilación de información para su obra principal, la Doctrina Secreta. Además, el Moria es considerado como el inspirador y guía de otros discípulos y buscadores espirituales que han seguido la senda de la sabiduría y la verdad. Kuthumi, con su sabiduría y amor incondicional, es otro maestro ascendido cuyos ecos etéreos resuenan en los corazones de aquellos que anhelan encontrar la luz en la oscuridad. Dentro de la teosofía, Kuthumi es visto como un maestro de la sabiduría y se le atribuye un profundo conocimiento espiritual y esotérico. Se dice que ha sido un importante guía y mentor para varios buscadores espirituales a lo largo de la historia. Además de su influencia en la teosofía, Kuthumi es mencionado y honrado en otras tradiciones espirituales y esotéricas. Se le atribuyen mensajes y enseñanzas espirituales a través de canalizaciones y comunicaciones a través de mediums. Hilarión, reconocido en la tradición Rosacruz, es un maestro ascendido de sanación y conocimiento espiritual, cuyos dones bendicen a los buscadores de la curación y la verdad. Según la tradición, Hilarión nació en Palestina alrededor del año 292 después de Cristo. Su familia era pagana, pero él se convirtió al cristianismo en su juventud. Atraído por la vida ascética y la búsqueda espiritual, después de recibir una educación religiosa, Hilarión decidió vivir una vida de retiro y contemplación en el desierto. Se convirtió en uno de los primeros ermitaños en la tradición cristiana, viviendo en soledad y oración en el desierto de Egipto. Se dedicó a una vida austera y de autonegación, practicando el ayuno y la oración, y buscando una conexión más profunda con Dios. La fama de su santidad y sabiduría se extendió rápidamente, y muchos buscadores espirituales acudieron a él en busca de consejo y orientación. Se dice que realizó numerosos milagros como sanar a los enfermos y liberar a personas poseídas por espíritus malignos. Después de una larga vida de ascetismo y servicio espiritual, Hilarión falleció en el año 371 después de Cristo.
Se convirtió en un santo venerado por la Iglesia cristiana y su memoria es celebrada el 21 de octubre en el calendario litúrgico. Serapis Bey, un faro luminoso en las enseñanzas de la Hermandad Blanca, purifica corazones y mentes con su disciplina y guía, para que los espíritus ascendentes alcancen la virtud y la perfección. Serapis Bey es especialmente conocido por su relación con el Templo de la Ascensión, ubicado en los planos superiores de la realidad espiritual. Se dice que este templo es un lugar de aprendizaje y entrenamiento para las almas que se esfuerzan por alcanzar la ascensión, así como la liberación del ciclo de la reencarnación. Dentro de la tradición esotérica, Serapis Bey es considerado un maestro de la sabiduría y se le atribuye una profunda comprensión de las leyes cósmicas y espirituales. Se le ve como un guía para aquellos que buscan elevar su conciencia y alcanzar una mayor conexión con su divinidad interior. Serapis Bey también es asociado con la purificación y la disciplina espiritual. Se le atribuye la capacidad de ayudar a las personas a liberarse de las limitaciones y los apegos materiales, así como alcanzar una mayor pureza y elevación espiritual. Kuan Yin, la bodhisattva venerada del budismo y el taoísmo, es una maestra ascendida que personifica la compasión y la misericordia, extendiendo su abrazo celestial a todos los seres. Kuan Yin es considerada como la bodhisattva de la compasión, un ser iluminado que ha alcanzado un alto nivel de evolución espiritual y ha optado por posponer su ascensión a la iluminación para ayudar a todos los seres sintientes a alcanzar la liberación del sufrimiento. Se dice que antes de convertirse en bodhisattva de la compasión, ella era una princesa llamada Miao Shan, o Miao Shan en China. Miao Shan era una figura virtuosa y compasiva que tenía un profundo deseo de aliviar el sufrimiento de la gente. En ciertas versiones de la historia, su padre, el rey, no estaba de acuerdo con su deseo de llevar una vida religiosa y la obligó a casarse contra su voluntad. Sin embargo, Miao Shan decidió renunciar a su vida mundana y dedicarse a la vida monástica. Se dice que Miao Shan realizó numerosos actos de compasión y milagros, lo que la llevó a su eventual ascensión a la categoría de bodhisattva de la compasión. Melquisedec, una figura sagrada en la tradición judía y corrientes esotéricas, es considerado un maestro ascendido y un sacerdote rey de la sabiduría eterna. Según el relato del Génesis, Melquisedec era el rey de Salem y también era un sacerdote del Dios Altísimo. Cuando Abraham regresó de una batalla, Melquisedec lo bendijo y recibió un tributo de Abraham. En el libro de Hebreos, Melquisedec se presenta como un tipo o prefiguración de Jesús, ya que es descrito como un sacerdote eterno que no tenía genealogía y cuya figura es superior a la de Abraham, y se le atribuye una posición sacerdotal elevada y una similitud con el sacerdocio de Cristo. Se le atribuye la guía y el apoyo espiritual a la humanidad en su camino hacia la evolución espiritual. Que estas historias maravillosas de los maestros ascendidos te inspiren a seguir tu propia senda mágica en búsqueda de la verdad y la elevación espiritual. Que la luz de sus legados te guíe en tu viaje hacia la ascensión. Hemos llegado el día de hoy al final de nuestro fascinante camino de aprendizaje, donde la magia se descubre lentamente ante nuestros ojos. Si te has sentido cautivado por esta experiencia, te invito a unirte a nuestro canal, suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Descubre el poder oculto de la magia y únete a nuestra vibrante comunidad de aprendices. Prepárate para conquistar lo desconocido y desatar tu máximo potencial. Hasta pronto, nos vemos en el próximo encuentro mágico.